Entonces estamos ahora mirando lo de Hebreos capítulo 13. Vamos a intentar culminar este capítulo para que Dios nos permita continuar con la carta a los Gálatas. Y vimos la semana pasada que el escritor a los Hebreos comienza este capítulo diciendo: permanezca el amor fraternal. Míralo ahí, estamos hablando ahora. Es una constante, es que este no se le vuelva a uno parte del paisaje. Y empieza a decirnos en qué área se practica el amor fraternal, pero también desde el punto de vista de la santidad que nos viene hablando, que es el tremendo tesoro. O sea, nos hemos encontrado con la veta de la santidad y vamos a sacarle hasta el raspado, porque no podemos pasar por ahí entendiendo que esta prácticamente no es una de las cosas después de haber creído, es la cosa después de haber creído, después de haber visto. Ahora dedicarme a vivir una vida coherente en todas las áreas, conforme a lo que ser santo para Dios significa, caminar de la mano con Él y ser una expresión de santidad divina en todas las áreas de nuestra vida. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, como ya vimos. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces hasta ahí íbamos. Ahora, Él ha tomado grandes franjas de comportamiento del creyente. Ya vimos cómo nos pasa por el amor fraternal entre nosotros, cómo nos pasa por el acordarnos de los presos, todas esas obras sociales como visitar los enfermos, todo lo que tiene que ver con la ayuda al prójimo. También habló del aspecto sexual y tomó como fuente de expresión sexual el matrimonio, que es el escenario correcto para ese ejercicio, y pasó también a lo que es nuestra posición frente a los bienes y a las posesiones, y recordándonos que, miren, nada, absolutamente nada de lo que nos pasa ha escapado de la soberanía y del control de Dios. Casi que desesperarnos por la situación es pecado, es apartar nuestra fe realmente de Dios. O sea, Dios es el que se ha abrogado el papel de vestirnos, de alimentarnos, de protegernos. Él es el que ha decidido a sus hijos qué les da y qué no les da, cuánto administran o cuánto les hace falta. Cada cosa en nuestra vida como hijos y como hijas, Dios se ha personado de eso. Aún las privaciones que podamos vivir es porque Dios sabe que las necesitamos. Entonces, esa época en la que nos poníamos a perseguir maldiciones generacionales para cortar rastros de iniquidad sobre nuestras vidas, porque quién sabe qué había hecho por allá uno de nuestros antepasados en la conquista cuando llegó acá, ya no está pasado de moda entre nosotros. Ahora sabemos que por el nuevo nacimiento somos hijos y somos hijas, y buscar el reino y su justicia en este aspecto que Dios nos está mostrando ahora. Al estar culminando esta carta a los Hebreos, nos está hablando de la santidad, y vamos a pedirle, yo les voy a suplicar a cada uno
y a cada una que si ha de pedirle algo al Señor, pídale que le dé una revelación de lo que es su santidad y la santidad a la que nos ha llamado a participar, porque si no corremos el riesgo de estar como estábamos antes, cuando no habíamos visto el reino, y entonces no lo habíamos visto ni habíamos entrado en él. Posiblemente habíamos nacido de nuevo, pero por no renovar entendimiento nos estábamos perdiendo todo este gran manjar que es el habitar al lado o bajo la sombra del Señor. Entonces créame, no vaya a dejar pasar esto, ¿no? Que no se convierta como, ay, pasamos por ahí, ahora ¿qué sigue? No, esto es lo que Dios nos ha entregado, pero si uno no la ve, pasa de largo y menosprecia lo que realmente vale la pena, pero tiene que ser una revelación personal, porque si no la vemos, no la vemos. Entonces pienso que si Dios ha tenido misericordia hasta acá de mostrarnos paso a paso lo que hemos venido viendo, venido mirando, cuánto más esto que ahora nos está mostrando. Bueno, en este caminar también el escritor a los Hebreos les recuerda a los hermanos de hace 2000 años, dice, acordaos de vuestros pastores. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que les habían entregado la palabra de Dios, pero que ya habían fallecido, ya estaban en la presencia del Señor, y los veremos pues en su retorno cuando Él venga, y los que hayan dormido en Cristo Jesús pues vendrán juntamente con Él. Entonces les dice que se acuerden de aquellos que ya han partido, básicamente en esta primera parte, porque para allá después de 10 versículos más vuelve a retomar este asunto con los pastores que sí estaban, o líderes que sí estaban presentes entre ellos, y que fueron llamados a la presencia del Señor. Pero les dice que se acuerden de estos pastores o líderes, dicen otras versiones, que en primer lugar les hablaron la palabra de Dios, es decir, que les expusieron la palabra del reino de Dios y de su rey, no una palabra muerta, no una palabra encriptada, no una palabra del antiguo pacto, como vamos a ver a continuación cuando hable un poquito acerca de cuidarnos de las falsas doctrinas. Y entonces estas personas que fueron sus líderes y que tal vez los introdujeron en este caminar, además de hablar la palabra de Dios, tenían también una responsabilidad, y era que además de hablarles deberían dar ejemplo. Entonces les dice, consideren, recuerden cuál ha sido el resultado de su conducta, es decir, el comportamiento de ellos era conforme a la palabra que estaban predicando. Entonces eso les debe servir a ustedes para seguir este peregrinar. ¿Cómo nos volvemos ejemplo de los demás? Por ejemplo, Pablo dice por allá en algún lugar, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo estaba convencido de que si en conducta, por ejemplo, lo imitaban a él, la gente no se iba a desviar porque él estaba caminando. Por eso les digo, nosotros debemos pedir una revelación a Dios de lo que es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad actuante en nosotros es nuestra conducta, y nuestra conducta debe ser acorde con lo que estamos viviendo y con lo que nos está siendo revelado, porque mucha gente nos está mirando. A cada uno de nosotros la gente nos está mirando. Entonces les dice a ellos, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Esta fe a la que se refiere acá es la que nos ha sido mostrada desde el capítulo 11, de la que se nos hizo referencia por allá en los primeros capítulos de esta carta. Entonces nos está hablando desde luego de la fe y la santidad planteadas en la carta. No debemos a buscar qué clase de fe, sino si la fe de aquellos que los pastorearon estaba acorde con lo que ahora el escritor les está planteando en esos 13 capítulos. Y lo mismo, es imitar su fe. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad es imposible ver a Dios, o sea, caminar con Dios. Esta gente a la que se está refiriendo el escritor
son personas que uno podría decir son de Cristo, son como Cristo, son para Cristo. Entonces, vuelvo al punto, nos recuerda la seriedad del asunto para los que enseñamos. Con razón dice por allá Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Pero esto no le quita al que es guiado la obligatoriedad también de seguir una vida de fe, de santidad, como nos la está planteando el escritor. Entonces, no es solo transitar por el camino de la fe, no es solo transitar por el camino de la fe llevando una buena conducta, es entender que somos luminares y en cierta manera sí estamos caminando, pero a la vez estamos alumbrando. En otras palabras, es dejar ejemplo para los que vienen detrás. O sea, que sepan que si siguen ese caminar y esa conducta y esa fe, van a llegar al que decimos estar predicando. Entonces, aquí viene un versículo que nos parece muy hermoso, todos casi nos lo sabemos juntamente con el del versículo 1 del capítulo 11, con Filipenses 4:13 y con todos aquellos que por lo general solo usábamos. Pero este que viene es hermosísimo. Él dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, cuando se refiere aquí a imitar su fe y la conducta, es que nuestra conducta y nuestra fe deben estar enfocadas en este Señor Jesucristo. Porque resulta que el Señor Jesús es constante en cuanto a la fe y a la santidad. Lo que el Señor Jesús dice no va a cambiar. Y la santidad que a Él le debemos y en la cual debemos vivir para Él tampoco va a cambiar. Siempre, desde hace 2000 años, la gente que acude a las Escrituras, por lo menos del Nuevo Testamento, siempre dicen lo mismo, no cambia. ¿Cuánto más las del Antiguo? ¿Por qué? Porque la Biblia y la expresión del Dios Padre, de su gracia en Cristo Jesús, no fue un ensayo, no es para irla actualizando como los vademecum cuando sale una nueva medicina, o los diccionarios cuando sale una nueva palabra, o las formas culturales cambian. No, lo que Dios dijo, así es. Por lo tanto, nosotros tenemos este gran respaldo de en quién hemos puesto nuestra fe. El Señor Jesús no va a variar. Entonces, con mayor razón es fácil, digámoslo así, poder perseverar, porque al Señor Jesús no cambiar, ni lo que su palabra dice no cambia, entonces nosotros no tenemos disculpa para estar retrocediendo. O, por ejemplo, a estos alumnos o destinatarios de la carta mejor, a los que el escritor les estaba enviando, les está diciendo: ojo, ustedes deben estar pendientes de no irse a retroceder al antiguo pacto, que es el peligro que le estaba anunciando desde que arrancó, porque ya les explicó que esto es por fe, por lo tanto que no se preocuparan si no lo veían con sus ojos físicos. La fe es la certeza de ver lo que es invisible, pero que existe. Y también debían cuidarse, no solamente de no retroceder al antiguo pacto, porque sería un terrible error, ahorita lo vamos a ver, sino meterse en desviaciones de supuestas nuevas doctrinas. Tan peligroso ir hacia atrás como estar pendientes de cualquier innovación que venga doctrinalmente sobre las Sagradas Escrituras. Eso, por lo menos de Jesucristo, no lo podemos esperar. Él dice, Jesucristo es el mismo y nos da los tiempos. Ayer, o sea, ayer Jesús siempre fue el Cristo. Él tomó cuerpo, como dice el capítulo 10, pero Él es el Señor Jesús, el Cristo de Dios, siempre ha sido. Bueno, tomémoslo pues desde hace 2000 años. Ayer, para los destinatarios de la carta también podía verse como un ayer cuando el Señor Jesús estuvo caminando sobre la faz de la tierra y anduvo por ella. Entonces, Jesús es el mismo cuando anduvo por estos lares, por estas tierras potras. Jesús es el mismo hoy
porque ya sabemos que el Señor Jesús, pues sí fue a la cruz, fue sepultado y resucitó y ascendió. ¿Y está sentado dónde? Pero el Jesús que está sentado a la diestra del Padre no es otro. Es el mismo hoy que fue ayer cuando anduvo por acá, por estas tierras. Entonces, ayer fue el mismo. Y ahora que está sentado a la diestra del Padre, luego de ascender, también es el mismo. Y qué capacidad, esta carta podría resumirse en este solo versículo. Dice, y por los siglos. Es decir, fue el mismo ayer cuando estuvo acá en la tierra caminando en su cuerpo mortal y terrenal. Es el mismo ahora en su cuerpo resucitado y en su ascensión y en su función de estar a la diestra de Dios, representando el sacerdocio de Melquisedec, que está abierto para recibir gente hasta que Él venga. Pero también será el mismo cuando regrese y establezca a plenitud todo su glorioso reino. Nosotros no tenemos que esperar ningún cambio del Señor Jesús. Él, como se mostró, así es, y punto. Esto le sirve al escritor a los hebreos para avanzar y decirles, entonces, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esa palabrita ahí, llevar, la podemos reemplazar por arrastrar, porque hay toda doctrina falsa es una doctrina de demonios. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4. Los demonios se encargan de levantar doctrinas. Toda doctrina que no tenga que ver con esta, que es el Señor Jesús ayer, el mismo, hoy y por los siglos, es algo que te quiere arrastrar, descarriar, hechizar, sonsacar, capturar, seducir. Ahora, ¿cuáles son las personas que son fáciles de caer en esto? Por ejemplo, aquel que tenga solo un anhelo intelectual de conocimiento. Algunos pueden conocer personas o familiares que viven de estudio en estudio, buscando, como los de Atenas, nuevas cosas para oír, y que otros dioses hay por descubrir, o que nuevas situaciones puede encontrar. Entonces, estos pseudointelectuales de las doctrinas acerca de Dios son personas que o no han nacido de nuevo y quieren imitar como el conocimiento que solo se puede adquirir por la revelación. Es que esto no es por estudio, esto es por revelación. Y además son personas que han descuidado. Recuerden que dijo, por eso dijo, imiten o tengan en cuenta la conducta de aquellos que los pastorearon y su fe, cómo fue su caminar y su peregrinar en esta vida de santidad. La persona que no cultiva la renovación del entendimiento guiado de la mano del Espíritu Santo, que no vive una vida de santidad, vive pendiente de estos nuevos comistrajos, de estas nuevas formas de doctrinas, y entonces tienen una fe que no está enfocada. Como su fe no está enfocada en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cualquier cosa los desubica y cuando menos pensás están metidos en lo que no es. Entonces acá es algo interesante con el Señor Jesús. Aunque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no significa que porque ha sido el mismo ayer sea una cosa o una persona vieja. No, el Señor Jesús no califica como viejo. Tal vez podríamos calificarlo como siempre nuevo, porque cuando tú has tenido la experiencia juiciosa de, por ejemplo, la lectura de tus capítulos diarios, escucharlos, tú no puedes decir que te aburriste o ya me lo sé, sino que siempre estás descubriendo, aunque es lo mismo, facetas nuevas que no habías visto. Entonces yo no tengo por qué andar buscando saciar mi sed de conocimiento en ningún otro lado que no sea Jesús. Si a mí el banquete que me ha dado el cielo del Señor Jesús, que es el pan de vida del cual debo comer y la sangre de la cual debo beber, como dice Juan capítulo 6, estoy desenfocado. Si eso a mí no me sacia, tengo un problema en cuanto a qué clase de fe tengo y cómo la he desarrollado,
qué clase de vida santa estoy llevando y si realmente nací de nuevo y estoy cultivando la renovación del entendimiento. Entonces, si necesito de cosas adicionales, el problema no es del Señor Jesús, el desenfocado soy yo. Vuelvo al punto. Todo aquello, porque es que en aras de ser tan coherentes y ser formales con la gente, a veces sacrificamos esta verdad, que es la única. Todo lo que esté por fuera de Cristo Jesús, inclusive de los ateos, inclusive de cualquiera otro que quiera venir a decir que fue el origen de la vida otra cosa, si yo todavía me dejo seducir de esas vainas, escuche bien, estoy descuidando que lo que no es en Cristo Jesús es falso. En otras palabras, creo que Lucas dice, el que con Jesús no recoge, desparrama. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cuando a nosotros nos aparece esta palabra gracia, se esconde todo, porque resulta que la gracia solo nos fue dada en Cristo Jesús. El Dios Padre decidió que en Cristo Jesús iba a tener gracia hacia la humanidad para que la humanidad se reconciliara con Él. Pablo lo dice en Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. En eso se reduce, a eso llevamos a hacer concreto todo esto que decimos creer. Como decías ahora, se nos va el que es el amor, el ágape verdadero, Cristo Jesús. Entonces, el favor de Dios se ha manifestado en Jesús, y ese Jesús es nuestro Cristo, es nuestro Señor, en quien hemos sido expiados, o sea, justificados, y a la vez que fuimos salvos en Cristo Jesús, este camino de santidad que se nos está ofreciendo solo puede ser, podemos caminarlo de la mano del mismo Jesús. Es que Jesús, vamos a ver ahorita, no se quedó como los sacrificios del antiguo pacto, muerto y hecho trizas, sino que resucitó. El Señor Jesús no solamente cumple ese oficio de salvarnos, que es una de las partes, sino que al resucitar ahora nos ofrece el camino para santificarnos. Él sigue siendo la base de este gran edificio. Entonces, el Señor Jesús no solamente nos salva, sino que además nos santifica, sino que además nos da la fe y nos enruta siempre hacia Él. Él es, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si no es por el Padre. Entonces, recordando, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto nos va a dejar un buen abrebocas para Gálatas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora sí, ubiquémonos. El escritor a los Hebreos, aunque acabamos de ampliar un poquito, cuando él se refiere a estas viandas, que son comidas, que son rituales, se estaba refiriendo al antiguo pacto. En el antiguo pacto, recordemos que el énfasis del judaísmo siempre era en cuanto a la forma de comer y lo que se comía, y los utensilios en lo que se comían. Por allá en los evangelios dice que ellos no comían si muchas veces no se habían lavado las manos y los platos. Entonces una vez le encienden la loma al Señor porque comían con las manos sin lavar, y se referían a eso, y estaban completamente desenfocados en las cosas del templo y no en el Dios del templo. Ahora, este judaísmo realmente derogado quiere esclavizar al creyente apartándolo de Cristo. A estos creyentes en Cristo Jesús de hace 2000 años que habían salido del judaísmo, ese judaísmo los perseguía, esa doctrina los perseguía para volverlos a arrastrar y hacerlos esclavos de la circuncisión y de todos estos ritos, y querían apartarlos de Cristo. Ellos insistían neciamente en que había otro camino para llegar al Padre.
O sea, cualquier otra doctrina nos está vendiendo la falsa idea que se cae de su peso, y es pensar que al Dios Padre podemos llegar de otra manera que no sea Cristo Jesús, que es la que Él estableció en el nuevo pacto. ¿Sí me hago entender en eso? Entonces es vital, no solo hay peligro para aquellos, sino ahora, donde hay tanto popurrí de doctrinas. Ahora, ¿qué pasa con esas doctrinas? Nunca aprovechan a los que se ocupan en ellas. Sería muy bueno que fuéramos a Colosenses capítulo 2. Pablo se enfrentaba a esta persecución también porque él llevaba la sana doctrina del nuevo pacto. Sin embargo, estaban estos sabuesos del antiguo pacto tratando de judaizar a la gente que conquistaban ellos para Cristo. Entonces, en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo lo expresa. Voy a leerlo para que miremos a qué se está refiriendo el ocuparse de las antiguas doctrinas del pacto derogado. Esto es muy duro. ¿Sabe por qué? Porque lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que es tan perjudicial ocuparse de lo que Dios ya derogó como ocuparse de lo que falso es. Porque lo único que ha quedado en vigencia es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Trae las mismas consecuencias: irme tras una falsa doctrina o sobre el pacto ya derogado. Esto es muy doloroso, sobre todo para el que persiste en estar ahí. Versículo 1 del capítulo 2. Quiero que sepan qué grande lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos. Mire cómo cobra de fuerza esto. Cuando uno ha leído Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mire cómo cobra de fuerza esto. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien, no en qué, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe. Ahí viene, en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Cómo se va a aburrir uno si en Cristo mire todo lo que está escondido? Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, carnal, dice otras versiones. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien le resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Tenga muy en cuenta la cruz, que ahorita hablaremos de ella. Desarmó los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Aquí viene el énfasis de lo que quiero conectar con
Hebreos capítulo 13, versículo 9. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Está hablando de viandas. O con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una, ¿qué dice? Sombra de las cosas que eran por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos, porque las falsas doctrinas tienen sus expositores encarnizados. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, una mente carnal, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. O sea, no es solamente nacer de nuevo, hay que crecer. 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia, mire pues, apariencia de sabiduría, con su afectada piedad y falsa humildad y severo trato al cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Violento. Entonces, ¿cómo nos engrandece el entendimiento el Espíritu Santo ahora que han pasado 2000 años y usted y yo tenemos todo ese reflector para mirar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen? Pero aún hoy, año 2018, las falsas doctrinas pululan por todos lados. Se apareció una cosa por allí, otra por allá, que vino el que tira esto, que vino el que hace lo otro, etcétera, etcétera. Pero así como el escritor a los Hebreos aprovecha para referirse al antiguo pacto derogado como un lugar, una mina cerrada a la cual no se debe volver, el que se meta por allá, todo eso le cae encima. Entonces ahora viene, y como él está hablando a hebreos, a judíos, por eso llama la carta a los hebreos, ellos saben muy bien todo lo que se oficiaba dentro del tabernáculo de Moisés, que era de pieles y de madera, o en el templo que hizo Salomón, que era de ladrillos y de piedras y todas estas cosas, o en el que reconstruyó Zorobabel en el tiempo con Nehemías y Esdras, o en el que Herodes les hizo a los judíos, que al momento de estar escribiendo la carta todavía estaba en pie. Entonces había todavía como un híbrido. La gente, por lo menos hace 2000 años, estos judíos podían estar mirando lo derogado que aquellos insistían en mantener en pie y lo realmente que se había mostrado en Cristo Jesús, que es la realidad. Entonces es posible que ellos pudieran tener todavía ese despegarse, pero nosotros no tenemos esa disculpa, ni judíos somos, ni hebreos somos, como para estar pendientes de algo ya derogado que tuvo su vigencia, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas. Entonces Él nos quiere afianzar en lo que realmente Cristo nos ha entregado, pero como somos tan lectores buenos de la palabra, sabemos de lo que Él va a hablar a continuación. Ahora Él va a hacer una aclaración sobre los que sí siguen la sana doctrina, que es el Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y se incluye Él. Él dice: tenemos un altar. En el tabernáculo, recuerden que había un altar a la entrada del santuario. En ese santuario derogado había un altar derogado, en donde prácticamente se celebraba toda la ceremonia, se hacían todas las ceremonias de los sacrificios. Ahí se sacrificaban los animales, se degollaban, se les sacaba la sangre, se hacían ciertos ritos. Ahorita leemos un poco de eso. Pero como eso ya está derogado, ¿dónde queda el altar de este nuevo pacto? Ya que se lo está explicando a judíos. Entonces dice: tenemos un altar. Ellos, como tienen en su mente fresca el altar
derogado, del santuario derogado, él quiere mostrarles que en Cristo Jesús hay un altar donde se hizo el sacrificio de una vez y para siempre. ¿Y cuál fue ese altar? La cruz. Correcto. Si tú miras, en el tabernáculo cruz no había. ¿Por qué? Porque la cruz es de este oficio, del nuevo pacto. Maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Entonces, además, como el Señor Jesús no podía oficiar allá en ese tabernáculo porque era de la tribu de Judá, no de la de Leví, no era sacerdote según el orden de Aarón y no era sumo sacerdote tampoco, pues ni lo dejaban pasar. Él solo podía llegar hasta donde ofrendaba la gente. Vio la vida ofrendando, los ricos ofrendando, ahí se sentaba, pero para allá para adentro no lo dejaban. Entonces, esta cruz, ojo que acá el asunto no es la cruz del Señor, sino el Señor de la cruz. Había que tener un altar donde sacrificar a este cordero, o no estamos hablando del cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, en la cruz, Cristo fue ofrecido como cordero de Dios. La cruz, esa de madera que le ayuda a cargar a aquel otro, ¿cierto? Allá donde lo crucificaron. Ese altar, él dice, nosotros, porque como el nuevo pacto es tan amplio, no es solamente para los hebreos, sino que es para toda la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 15, alguien que lo busque por favor para que lo leamos. Mire qué bonito, Dios se formó un nuevo pueblo de judíos que creyeran en Cristo Jesús y de gentiles que creyeran en Cristo Jesús. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo tiene ya? Léalo por favor. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Bien, ¿quién tiene abierta Dios habla hoy? ¿Quién tiene la Dios habla hoy por ahí? O búscamela ahí en YouVersion. ¿Quién la tiene? Tú. ¿Esa es Dios habla hoy? Efesios 2:15. Entonces, tenemos un altar. Ojo pues, no nos está mandando a adorar ninguna cruz. En el tabernáculo antiguo no adoraban el altar, ¿correcto? No, la cruz no es hecha para adorar, pero él está haciendo una... ¿Ya? ¿Qué dice? Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes de un solo hombre nuevo. Bien, ¿ese sí Dios habla hoy? Sí, eso es lo que dice esa. Muy bien. Bueno, entonces el énfasis es acá. Pilas pues con esto. Si a estos hebreos de hace 2000 años esa carta les sirvió, a nosotros 2000 años después sí que nos sirve. Que no se vayan a ver embolatadas o embelatados en alguna falsa doctrina que de pronto el día de mañana los veamos por ahí con un tarrito brincando o alguna vaina de esas. Porque si eso ocurre es porque descuidó esta revelación de la palabra. Eso es muy serio, se le puede ir a uno el alma. Vea, piérdalo todo. Pero menos esto. ¿Por qué? Porque si perdemos la santidad en la doctrina, estaremos comiendo viandas que no aprovechan para nada y que no han aprovechado en nada a los que inclusive en esto que era tan respetable como el antiguo pacto, por haber sido cerrado, ya no servía. Ahora para ver la cantidad de superfluas doctrinas que hay ahora. Entonces aquí nos está recordando que el altar en aquel santuario derogado tiene un equivalente en el nuevo pacto, y es la cruz en la cual Cristo fue crucificado como Cordero de Dios. Ahora, de este altar, es que este escritor de los Hebreos se las trae. Miren qué sabio este hombre. Así como allá no podían entrar los gentiles, y a ciertos lugares del santuario no podían entrar sino los sacerdotes y el sumo sacerdote, en este altar no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo derogado. Ellos no pueden entrar acá, porque para entrar acá tienen que nacer de nuevo. Si la persona no nace de nuevo, no va a haber la ineficacia de los ritos que Dios ya clausuró. Entonces, los que sirven en ese altar derogado no tienen derecho sobre el altar del nuevo pacto. Comer acá significa alimentarse de este pacto. Es decir, si yo persisto en el antiguo pacto, es lo que el escritor le está diciendo a aquellos,
Si yo persisto en el antiguo pacto, estoy rechazando a Jesús como Cristo de Dios. Es más, yo no puedo hacer ni siquiera un acercamiento entre la cruz del Señor y el altar de los sacrificios del antiguo pacto, porque en los utensilios que Moisés enumeró no había cruz. Es imposible hacer una amalgama de los dos pactos. No puedes estar en los dos a la misma vez. O estás en uno, desesperadamente tratando de mantener abierto lo que ya fue cerrado, o estás en el nuevo, que es el que Dios tiene abierto, y no más. Entonces, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y empieza a hablar de los sacrificios que se hacían allí. Vamos a leer primero, por favor, vayamos a Levítico capítulo 4. Dice, Levítico 4, cuando lleguen me dan permiso para leer. Ya, muy bien. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario en presencia del Señor. Después, el sacerdote untará un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego, al novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal y como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Ese sí peca el sumo sacerdote. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Lo llevará a la tienda de reunión y allí, en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección de la cortina en presencia del Señor. Después unta un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión, y sacará del animal toda la grasa, quemándola en el altar. Será con este novillo lo mismo que se hace con la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego como el otro. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. Si era un gobernante, es más o menos lo mismo. Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíba, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto,
pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después del cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado será perdonado. Y lo mismo continúa si es un miembro del pueblo. Si es un miembro del pueblo, llevará como ofrenda una cabra sin defecto, dice en el versículo 28. Miren qué lindo, si la persona estaba de muy escasos recursos, podía ser como hicieron María y José después de haberse contaminado con la sangre del nacimiento. Cuando ella tuvo el parto, ellos llevaron fue una tortolita, ¿recuerdan? Entonces dice el versículo 7 del capítulo 5: si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el énfasis acá? Aquí en Levítico 4 nos recuerdan lo que ya sabemos. En primer lugar, sacrificaban el animal y nos muestra lo que se hacía con los cuerpos. No quedaba nada, porque era una expiación por el pecado. Entonces no era como cuando ibas a ofrecer un holocausto por otra cosa, que te devolvían parte del animal que llevabas y te lo llevabas para la casa y hacías tus alimentos. No, en este caso el escritor a los hebreos quiere dejar muy bien parados a los hermanos cristianos hebreos de hace 2000 años, para que no se les vaya a ocurrir volver por allá donde ya estaba cerrado. Pero les explica, porque en la explicación está la bendición, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces, allá había un altar donde se hacían los sacrificios, ¿sí o no? Y luego fuera del campamento, y nos dice que el altar ahora en este pacto es la cruz. Vamos a ver. Y ahora nos va a mostrar quién es el sacrificio. Así como nos habló de los animales, que se ofrecía un cuerpo de animales, se sacaba su sangre, se quemaban todas sus grasas, sus intestinos, no quedaba nada de él, no se conservaba nada de ese cuerpo, no se le regresaba nada al ofrendante. En este nuevo pacto dice lo siguiente: por lo cual también Jesús. Aquí él está identificando que Jesús es el ¿qué? Sí, es la tórtola de Dios. Es la cabra de Dios. Es el cordero de Dios. Muy bien. Ok, entonces, él está mirando que Jesús es el tipo del sacrificio. Es la realidad. Realmente a lo que estaba apuntando la ley siempre fue a Cristo. La ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. En Jesús se cumple todo lo que la sombra anunciaba. Es lo que le está diciendo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Lo lindo acá es que miren, en Jesús se resume todo. Él es el gran sumo sacerdote, a la vez es el cordero que es la ofrenda, a la vez es el sacrificio. Y lo bonito que nos va a mostrar es que ese sí no se quedó muerto, sino que resucitó. Entonces, quitar el pecado de los ofrendantes era la necesidad de derramar aquella sangre. Por eso se derramó la sangre. El Señor Jesús vino a hacer lo mismo, pero esta vez de una vez y para siempre, porque a la vez que sumo sacerdote y sacrificio, el pueblo de Cristo Jesús, que es la gente del nuevo pacto, ni por equivocación puede verse vinculado al antiguo pacto derogado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, al derramar su sangre, les dejó un camino vivo. Es un sacrificio que no cesa en cuanto a la aplicación. La sangre del Señor continúa activa, porque al resucitar, escuche bien, vamos a introducir algo acá. Yo soy salvo porque el Señor Jesús derramó ¿qué? Su sangre preciosa. Miren a lo que va el escritor a los hebreos. Pero la sangre del Señor Jesús no cesa como cesaba la de aquellos animalitos, porque eran criaturas, porque era sangre insuficiente. Eran animales puros, pero era sangre insuficiente por ser criatura. Pero aquí tenemos alguien que no fue a ofrecer. El Señor Jesús no podía hacerlo de Levítico 4 versículo 1 en adelante, porque
Él como sacerdote ungido no tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Él no nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Pecados. Entonces se circunscribió a quitar el pecado del pueblo que se arrime a Él. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo es activa en la salvación, ojo pues, y es activa en la santificación. Es la misma base, no se necesita otra, porque al resucitar el Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús es el camino vivo. También sería muy útil, mis amigos, pensándolo bien, que le pidiéramos a Dios una revelación bíblica de la sangre y apropiarnos de eso. Todo esto tiene que ser por revelación. Señora, un momentico. Y también entonces Jesús en Levítico abarca desde el novillo corpulento hasta la tórtola, porque quiere decir que Jesús murió para ricos y para pobres. Sí, sí. Exacto. Sí, en Él no hay acepción de personas, ni siquiera de raza, porque todo esto lo podían hacer, era hebreos. Muy buena anotación, gracias. Entonces, Jesús es a la vez el sacerdote y el sacrificio. Entonces, este pueblo que está vinculado en este nuevo pacto a Dios, por este nuevo pacto, por este sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual el mismo Señor Jesús es el Cordero, ni de fundas puede irse a aparecer a la novilla aquella que sacrificaba el sacerdote, si era por los pecados de él, ¿qué era lo otro? El macho cabrío o la tórtola. No. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesús está vigente y no cesa, porque es de una vez y para siempre, es eterno hasta su retorno. Entonces continúa activa esa sangre preciosa y nos acompaña. Oiga pues, no estamos hablando de que entonces invoco la sangre del Señor Jesús para que me proteja de un accidente. No, esas son, ¿qué le digo yo? Por ahí no es. Entonces, lo que está diciendo es que mi vida se conecta completamente en este pacto nuevo porque es el que Dios tiene vigente. Y además, el Espíritu Santo puede llevarme y acompañarme en ese caminar de santidad del que estamos hablando en el capítulo 12 y 13, porque sobre esa misma base de sangre es que el Espíritu Santo desarrolla en mí la vida santa que recibí de Cristo Jesús. ¿Sí me hice entender en eso? Es más que suficiente. Ahora, así como el animal se sacaba fuera del campamento, el Señor Jesús también padeció fuera de la puerta. Bien, ¿para qué? El Señor Jesús no dejó que lo crucificaran ni cerquita al tabernáculo, al templo. Lo hizo bien afuera, porque Él quería marcar la gran diferencia. Él no quería ser vinculado con ningún orden sacrificial, ni siquiera con el de Moisés, que ellos mismos le habían dado al pueblo para que lo hiciera, pero que era temporal. Entonces, nada humano, lo que quiere decir acá el escritor de los Hebreos es que nada humano puede reclamar algo de participación en el sacrificio perfecto. Es decir, lo que el Señor Jesús hizo no fue un ritual más, fue el ritual, el único que satisfizo a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor Jesús hizo todo perfecto. Me emocioné demasiado. ¿Qué pasa con nosotros? Le está diciendo el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos le está diciendo a estos hermanos hebreos cristianos: ojo, ¿dónde fue sacrificado el Señor Jesús? En la cruz. ¿En qué monte? En el Gólgota, o sea, fuera de los muros de la ciudad. ¿Sí o qué? Entonces le está diciendo a estos: ustedes como pueblo también deben ¿qué? Salir. Y dice: salgamos pues a Él, los adoradores del nuevo pacto,
completamente renovados de mente, santos, no de manera temporal sino eterna, porque otra cosa ocurría. Esa sangre de machos cabríos y de animales sacrificados no hacía santos a los ofrendantes. Esta sangre sí nos hace santos. Por eso es que puede decir Pedro, gracias pastora, sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor, ¿cierto? Entonces, por eso Dios ahora nos dice, con confianza, dice, sean santos como yo soy santo. No es suden para ser santos a ver si me ven, sino en la alegría del Padre esta vez, sean santos como yo soy santo. Por fin podemos caminar juntos. El más feliz en este paseo soy yo, dice el Padre. Estos adoradores entonces completamente renovados, no de manera temporal, porque aquello lo hacían cada año o cada vez que se cometía algo ilegal. Esto sí es eterno. Esto nos hace realmente santos por la calidad de la sangre derramada. O sea, nosotros hemos sido posicionados en Cristo por su sangre y para Cristo por su sangre. Y eso significa que hay que llevar un vituperio. Es decir, el Señor Jesús fue vituperado en esa cruz. El Señor Jesús fue ofendido en esa cruz. O no lo escupieron pues, no le arrancaron la barba, no le dieron tantos latigazos los judíos y después de ñapa los romanos. Le traspasaron el costado con una lanza, le colocaron, eso es vituperio. Y lo acabamos de leer en Colosenses. Lo que nosotros vemos como algo terrible, si se da cuenta, Pablo en Colosenses dijo que fue un desfile triunfal sobre los principados y potestades, porque se había anulado los pecados y el acta y el decreto que nos hacía deudores. Entonces el Señor Jesús llevó todo ese vituperio sobre él. Lo que el escritor de los Hebreos nos está invitando es: ustedes también deben aguantarse el vituperio que es salirse del antiguo pacto, le dice a los hermanos hebreos cristianos de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque los van a perseguir, o no los han perseguido. Dice, sí, en el capítulo 10 no ves pues que nos quitaron los bienes, nos echaron de la familia, no podemos volver por allá, andamos en la dispersión, a algunos están presos, a otros los han matado. Vituperio, claro que hemos vivido. Y también recuerden que en alguna parte el escritor a los Hebreos les dijo: hombre, no sea que lo que hayan sufrido haya sido en vano, para que después ahora puedan albergar siquiera la posibilidad de volverse al antiguo pacto para quitarse el vituperio de encima. Si precisamente el vituperio es el certificado de que están en el nuevo pacto, porque si no fueran perseguidos, entonces en vano sería la fe que tendríamos. Pastor, mira lo que dice la versión de Dios habla hoy. Un segundito, pastorcito. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Oiga, pastor, ¿usted lee esa letra tan chiquita? Wow, usted sí es muy sana. Muy bien. Entonces, el vituperio, la deshonra, el ser perseguido. Recuerde que la carta originalmente fue escrita para hebreos. Entonces, el contexto es muy rico. Tal vez nosotros, ¿cuál es el vituperio que llevamos nosotros en últimas? A ver, pues que nos dejó hablar la mamá, que porque no volvimos por allá, o la abuelita, o porque hay algún miembro representante de alguna religión anterior, y entonces ya somos las me reír como por un tiempo. Bueno, vituperio sí hay también, ¿cierto? Pero aquí sí hay un vituperio teso. Entonces, lo que está diciendo es: los sistemas religiosos humanos, aún el derogado de Moisés, no puede hacer santo a nadie. En Colosenses leímos al final que no tienen ningún poder contra la naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Porque dice, en cierta forma uno se queda viendo esa gente que golpea el cuerpo, y ¿qué es lo que están haciendo? No, para llevar una vida santa, o dejan de comer determinados alimentos, se meten a ayunos de meses, y uno queda como tan flojo yo. Dice, lo afectan a uno, queda uno como, pero ¿y cómo hacen eso? Pero en últimas no tienen ningún efecto contra la naturaleza pecaminosa. La sangre del Señor Jesucristo sí. Esa es la base. Y esta base es la que nos ha hecho santos por el nuevo nacimiento. Y, sí. Un momentico, que todo lo que digamos es muy importante. El vituperio entonces es diferente, pastora, al pecado que nosotros traemos. Esta versión dice deshonra, llevando la deshonra que él llevó. ¿Eso es diferente entonces? Sí, claro.
Claro. Es que fue la persecución que hubo sobre el Señor Jesús a la que nos estamos refiriendo acá por haber inaugurado el nuevo pacto y decirle a todos los judíos, pues primero fue que lo mataron, porque les estaba dando una salida a la naturaleza pecaminosa de los hombres, por lo menos de los judíos, que no se oficiaba en ese tabernáculo. Sí, porque lo que él iba es, basados en lo que vimos juiciosamente desde el capítulo 1, llegamos acá, ¿cierto? Porque es que el Señor Jesús ni nació bajo pecado ni qué, ni cometió pecados. Entonces, al vituperio que se refiere fue al rechazo acá. Cabría lo que me estás diciendo, pero no sería el momento acá, porque realmente él fue rechazado. Recuerdan que le decían, si eres el Hijo de Dios, se refiere a eso. ¿Correcto? Vituperio es censura o desaprobación sobre algo de alguien o sobre la persona como tal. Eso. Contesta desde... Déjenme avanzar, por favor. Guárdense, se la aporte un poquito más. Ahora, ¿los sacrificios en el antiguo pacto eran qué? ¿Eternos o temporales? Temporales, muy bien. Ahora, todo lo que el Señor Jesús nos ofrece es eterno. Y Él se amarra de algo extraordinario y dice, porque no tenemos aquí ciudad ¿qué? Permanente. Miren lo que le está diciendo. La Jerusalén actual de hace 2000 años y la de actualmente, donde estaba el tabernáculo o el templo donde se ofrecían aquellos sacrificios, obedece a lo temporal, porque la Jerusalén actual no es eterna. Por eso dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, o sea, la Jerusalén celestial, que es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, la donde habita Dios mismo. Los judíos piensan, los que no creen en Cristo Jesús y los de aquella época, que en cierta forma la Jerusalén actual es una ciudad eterna. Se desviven por ellos, por eso está el sionismo, que es la restauración de Jerusalén y del templo, etcétera, etcétera. Pero lo que nos está ofreciendo este nuevo pacto es vivir en la casa de Dios, la que realmente es, la que Moisés copió e hizo el tabernáculo y que es una sombra. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos la gran bendición, escuche bien, de poder estar esperando la ciudad que ya existe, solo que viene en camino para nosotros, pero Dios ya vivía ahí desde la eternidad pasada. ¿Sí me hago entender? Entonces el vituperio acá, mi Estela, es lo siguiente: no es el pecado en sí, porque aquí ya tenemos en el capítulo 13 a un Cristo resucitado. Ojo pues, y por este caminar en Cristo, por llevar una vida santa, por eso les digo yo, tenemos que conectarlo todo. Vimos en Primera de Pedro capítulo 4 el viernes pasado que a aquellos les parece cosa extraña que ya no corramos en el mismo desenfreno de disolución y nos vituperan, ¿sí? La gente te persigue por estar en este nuevo pacto de santidad, porque la santidad es la que está hablando aquí ahora en este capítulo 13, expuesta en todas las esferas de la acción del creyente. ¿Sí me hago entender? O sea, ya, olvidémonos del pecado. Estamos hablando de que ya hemos creído en Cristo Jesús, somos salvos y estamos viviendo una vida santa para Dios. Y esa vida santa trae persecución y vituperio. ¿Por qué? Porque vivir en este nuevo pacto hace y pone celosos a los del antiguo pacto, como le había ocurrido a estos, y a los de cualquier otra doctrina que quiera decir que a Dios se puede llegar a través de otro camino que no sea el Señor Jesús. Sí, aquí no es por pecar, aquí es por perseverar en la santidad y en el caminar con Dios. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces, ahí sí viene. Si allá se ofrecían animales y machos cabríos, aquí ¿qué se le ofrece? Los ofrendantes que llegamos a la presencia de Dios no podemos llegar a ofrecer sacrificios por pecados y todas esas cosas, porque ya resulta que hubo un sacrificio de una vez y para siempre. Entonces mire lo que va a decir aquí: así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿En qué consisten entonces los sacrificios del nuevo pacto
al Padre. ¿Qué le presentamos al Padre? Ahora nos dice, ¿qué le podemos presentar? Ya no por el pecado, porque leímos que el Señor Jesús acabó ¿con qué? Con el pecado. Olvídate, el pecado no es que no exista, el pecado existe, pero ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos nacido ¿de qué? De nuevo, y en esta nueva naturaleza somos libres, es para servir a Dios. Vale, entonces al avanzar en eso, bueno, ¿yo qué me quedo haciendo? Si ya no peco, ¿qué hago? Sí, quedo aquí como mirando para el techo. No, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Ese siempre es hasta que se nos agote la última fuercita del cuerpo antes de partir con el Señor, o si Él viene con nosotros. Pero miren qué interesante. Oh, miren qué tan bonito esto. Si era el sacerdote el que pecaba, o si era el pueblo el que pecaba, o si era el gobernante el que pecaba, o si era un miembro del pueblo el que pecaba, ¿quién presentaba la ofrenda? El sacerdote, ¿sí o no? Allá teníamos un sumo sacerdote en el antiguo pacto. Aquí tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Porque además, como Él resucita, el sacerdocio de Él está vigente. Entonces, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué es el sumo qué? ¿Del nuevo qué? ¿Según el orden de quién? No, estamos cuchillos. ¿Qué queda? El Señor Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está sentado a la diestra del Padre y es el mediador entre Dios y nosotros. ¿Qué le vamos a presentar? Ofrendas por el pecado no es necesario porque la ofrenda está ahí, vivita y coleando y resucitada, y la sangre está vigente y viva. Entonces, ¿qué nos queda por presentar si estamos viviendo la vida en el Espíritu? O sea, nosotros ya no andamos corriendo en las obras de la carne. Claro, están ahí, pero yo ya no ando pensando, ni siquiera me ocurre emborracharme, ni siquiera me ocurre irme a robar algo, ni siquiera nada. Hablemos de las áreas que nos habló en el capítulo 13, ni en el de no servirle al prójimo, ni en el área sexual, ni en la cosa esta con la codicia y la avaricia, etcétera. Entonces, ¿qué me queda? Si ya no practico eso, ¿qué le voy a ofrecer en este nuevo pacto al Señor? Dice que debo ofrecer por medio de Él, eso sí, el Señor Jesús siempre es el mediador vigente según el orden de Melquisedec. Y lo primero que me pide, si podemos enumerar acá, paremos ahí porque queda muy largo, yo estoy muy emocionado, entonces puedo quedar aquí otro rato. Dejemos que le presentamos al Señor para después. Ahora miren, cuando yo les paso el micrófono para sus intervenciones, recuerden que es por esto. El día y la hora del regreso del Señor, nadie lo sabe. Si el Señor nos ha permitido ir a esta palabra de Dios tan linda que escribieron todos estos lindos apóstoles, supongamos que dentro de 2000 años, si el Señor no ha venido, alguien en estos modos de comunicarnos que estamos colgando las enseñanzas y las charlas que tenemos acá, alguien nace de nuevo. Y todo esto que hablamos y todo esto que venimos nosotros a renovar mente juntos, le sirva a alguien. ¿Te imaginas? Así como estamos abriendo esta carta a los hebreos que fue escrita hace 2000 años, si alguien dentro de 2000 años, o sea en el año 4018, ¿sí? Escucha esto y ¡pam! Se le abre el entendimiento. Y entonces el aporte que hizo Estela, el aporte que hizo Juan Manuel, el aporte que hizo con tu lectura, o todo esto que, cumplimos. O sea que vamos a seguir ganando gente de aquí para adelante, así sea muertos. Yo me imagino que toda esa gente nos la apuntarán a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Oye, pilas pues, Señor, no vayas a... Si no, pues entonces cerremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial que podemos compartir tu palabra preciosa. Permite, Señor, que no tengamos solamente con esto, sino que ese amor por la lectura o el oír esos 9 capítulos mínimo diarios se encienda en nosotros y nos haga duchos, expertos en los instrumentos y en los materiales que nos has dejado en tu palabra para poderle presentar a todo aquel que nos demande la razón de nuestra fe con mansedumbre y con elegancia, porque creemos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén y amén.